Hoy hemos vuelto a Puerto Llano para hablar con los cofrades de una de las hermandades de Semana Santa más antiguas de Puerto Llano. En el interior de la ermita de la Soledad se encuentra el Vulgo Eceomo, el Nazareno y Nuestra Señora de la Soledad. Acompañadnos. Para contarnos la historia de esta importante ermita, contaremos con Pablo y con José, que nos explicarán toda su historia. Hola de nuevo. Hola. ¿Qué tal? Hoy, ¿qué vamos a ver? ¿Qué nos vais a enseñar? Pues vamos a enseñaros una de las pocas ermitas que han sobrevivido al paso del tiempo, que es la antigua ermita del Señor San Mateo y actualmente de Nuestra Señora de la Soledad. Una ermita que tiene sus orígenes en el siglo XVI, a pesar de que aquí ponga que es una ermita medieval, de eso nada. No pues una ermita medieval porque la ermita estaba sin terminada. Sabemos que posteriormente, 1530 y algo, si mal no recuerdo, 37 creo que fue, se encuentran que la ermita está sin puertas y que dentro se hace fuego, se tejen y se tiñen paños, lo obligan a que se pongan unas puertas, unos buenos cerrojos para que esto, el edificio. Claro, y definitivamente se dé culto en condiciones, porque aquí ya os digo, es decir, no es una ermita medieval, sino una ermita renacentista, como veremos luego en el interior, por esos arcos de medio punto, incluso podemos ver en ese portillo, porque esta no es la primitiva puerta que tenía la ermita. Ahora vamos a ver dónde estaba y entraremos y veremos dónde está todavía, porque se conserva. Estas puertas no sabemos exactamente la fecha, pero se debió abrir después de la Guerra Civil. Vale. Pues si queréis vamos a echarle imaginación, porque tenemos que pensar. Claro, aquí tenemos que imaginar que no hubiese ningún tipo de edificación. Nada. De hecho, esta calle se abre en el siglo XVIII, cuando esa plaza ha perdido importancia y ya se ha creado lo que actualmente es la Plaza de la Constitución, que era la plaza mayor de la villa entonces. Sobre esa tapia de ladrillo, una espadaña, un campanario con una campana, y abajo, en lo que era ese tabique de ladrillo, había una puerta de dos hojas, por las que se accedía por un portal hasta un patio empedrado. Ese patio empedrado era donde se encontraba la entrada de la ermita, la que se accedía bajando por 4 gradas, porque esta parte está más alta que aquella zona. El patio yo lo he llegado a conocer antes. Sí. Por aquí estaría el pasillo, seguiría este camino. Y aquí, en esta zona, estaba el patio con un pozo que había en este lado. Uy. Bueno, pues ya estamos dentro de la ermita y aquí vamos a poder observar la portada, la puerta de acceso a la ermita. Eso del vano que está ahí correspondería con... Eso es la parte de arriba de la portada, y luego aquí se llega a ver parte de la jamba, y esa es la portada primitiva, 4 gradas que bajaban hasta aquí. El altar mayor, allí la capilla mayor estaba al fondo. Según se bajaba, aquí a mano izquierda, lo que es ese arco, todo esto estaba cerrado y ahí estaba la sacristía. Y en esta pared había un altar dedicado a San Francisco. Estamos hablando de que San Francisco en esa época tenía una gran devoción. En aquella parte estaba el altar de Santa Lucía, una imagen de gran devoción en Puerto Llano debido a la industria pañera que hizo que Puerto Llano creciera a finales del siglo XVI. Esa época de esplendor es muy importante en Puerto Llano, y sobre todo para esta ermita y para la Cofradía de la Veracruz, porque va a hacer que la población de 2000
500 habitantes prácticamente se duplique. Eso va a hacer que la ciudad se extienda hacia esta época, hacia este sitio. Sí. La ermita, que en un principio está extramuros, va a quedar incluida dentro de la ciudad, y como luego hablaremos, eso será uno de los factores importantísimos para que esta ermita se salve. Si no hubiera desaparecido por la desamortización de Mendizábal, pues como desaparecieron la ermita de San Gregorio, Santa Ana y San Sebastián. Santa Lucía, como sabemos, protectora de la vista, por lo tanto era una devoción muy importante que se mantuvo hasta finales de los 70. Las chicas que iban a aprender corte y confección hace que poco a poco esta imagen y esta devoción tan importante se vayan olvidando. De todas maneras la tenemos todavía incorporada en el altar actual de Nuestra Señora de la Soledad. ¿Cómo era luego la ermita en esa época, en el siglo XVI? Pues prácticamente como la vemos ahora, porque está, como vemos, tiene 3 naves divididas por arcos de medio punto de ladrillo que se sostienen bajo pilastras de mampostería que no muy altas. La nave central, techo a 2 aguas, cubierto de madera, no es el techo original, pero sabemos que al menos en el siglo XVI esta nave central también se estaba tapaba cubierta con madera. Y las naves laterales, que desconocemos si estaban cubiertas con madera, pero que actualmente está así, pues bueno, pues un tema de estética. El suelo, pues ha cambiado. El suelo entonces era tierra prensada y cubierto con ladrillo, tipo suelo romano. Y allí estaba el altar de mayor. Como ya hemos comentado también la Asunción, las visitas no son muy descriptivas, ¿no? ¿Qué sabemos de ese retablo? Pues que era de madera, que estaba al fondo y que se accedía por unas gradas. La mayor descripción de ese retablo la tenemos en el siglo XVII, donde en siglo XVII, concretamente en 1637, hay una descripción de retablo donde se dice que en ese retablo mayor está colocado Nuestra Señora de la Soledad. Ese año es justamente cuando los hermanos de la Veracruz incorporan al culto en esta ermita a una imagen de Nuestra Señora. A su lado, el titular del templo, San Mateo. Un Cristo crucificado a la antigua y la imagen de San Francisco, que habíamos visto que en el siglo XVI estaba colocada aquí. Lo del Cristo crucificado a la antigua, yo tengo una teoría, estamos hablando del siglo XVI, que a lo mejor tuviera los 4 clavos, como un Cristo de románico al gótico, claro, de transición, y los visitadores al verlo, dicen, ¿cómo describimos este Cristo que no se ajusta a la época? Diciendo que es un Cristo a la antigua. En 1637 vimos que se incorpora al culto por parte de la Veracruz una imagen de Nuestra Señora de la Soledad, que pronto va a tener gran devoción. Y eso hará que vaya desplazando y vaya dejando poco al lado, de lado, a San Mateo. Que ya encontramos, por ejemplo, en 1724, en un documento de la Orden de Calatrava, que se intitula ya la ermita como no de San Mateo, sino de Nuestra Señora de la Soledad. Es un caso muy curioso de un reo cargado de grillos que se ha escapado de la justicia y se ha acogido a sagrado dentro de la ermita. Eso nos permite saber o encontrar la primera vez que ya se llama de Nuestra Señora de la Soledad. Después, hasta el siglo XIX, se le llama a veces San Mateo, a veces Soledad y a veces con los dos. ¿Por qué la cofradía ha tardado tanto en fundarse? Por una crisis, cuando se hunde la industria pañera, sí. Portugués entra en una crisis que dura casi 2 siglos. En esos 2 siglos no se pueden fundar cofradías. ¿Por qué está dedicada a San Mateo? Pues eso es un auténtico misterio. San Mateo es un evangelista, pero no es un evangelista al que se le rece para salvarnos de nada. Por lo tanto, ¿por qué se edificó? La documentación que tenemos no nos permite aclarar ese misterio. Por eso es un auténtico misterio por qué se dedica a San Mateo. De hecho, cuando se compara una imagen de la Virgen dedicada a la Soledad de gran devoción,
poquito a poco va desplazando. Y va tomando más relevancia. Claro. Y de hecho, hasta la restauración, la segunda restauración de la ermita, por donación de un vecino de Puertollano, que él mismo esculpe la imagen, no se incorpora al altar la imagen de San Mateo que vemos ahí, donde está con sus atributos como evangelista, el evangelio en la mano y la pluma en la derecha, y una bolsa porque era recaudador de impuestos. Bueno, y esto a grandes rasgos un poco... Es la historia, claro, del edificio, ¿no? Ahora, pues muchas gracias. Vamos a continuar con la parte de la cofradía. Hablaremos un poco también sobre las imágenes. Sí, vamos a hablar de la cofradía de la Veracruz y Nuestra Señora de la Soledad, principalmente, que es la más antigua de Puertollano y que tiene aquí en este templo su sede canónica. Esta cofradía se funda en el siglo XVI, no sabemos la fecha exacta por la escasez documental, principalmente por la última contienda civil del 36 al 39, que desaparece todo rastro de patrimonio. Todo lo que la cofradía tiene en cuanto a imaginería y seguramente documentación, pues es completamente arrasado. Pero aún así hay otras fuentes secundarias como las visitas de la Orden de Calatrava principalmente, que nos permiten arrojar algo de luz sobre la historia de esta cofradía. Siendo así que el documento más antiguo que tenemos sobre la existencia de la cofradía es precisamente una visita de la Orden de Calatrava fechado en 1550. Y en él se recoge un privilegio que la Orden de Calatrava da a esta cofradía de poder tañer las campanas de la iglesia parroquial para las estaciones de penitencia, para las procesiones y para llamar a los hermanos cuando otro hermano de la cofradía ha fallecido. Esto es un privilegio muy importante, ya que si tenemos en cuenta que en este momento las campanas funcionan como medio de comunicación, claro, para llamar a la feligresía a las celebraciones en la iglesia o para cualquier situación de emergencia, por ejemplo, pues es un privilegio muy, muy importante. Y ello nos permite saber que en 1550 ya existía la cofradía, pero para este privilegio llevaría un tiempo existiendo previo. La fecha no la podemos saber tampoco por este vacío documental, pero sí podemos acotar un poco. Como ya hemos visto anteriormente, la situación económica de Puertollano es muy buena por la industria pañera, llega a tener un buen repunte poblacional y económico. Y ahí hay que unir unas indulgencias plenarias, pues el Papa concede de viva voz una serie de indulgencias que se recogen en la bula Vivae Vocis Oráculo, que se emite el 7 de enero de 1536, que es este documento que tenemos aquí, del que la cofradía posee una copia, gracias a la cofradía de la Veracruz de Sevilla. Esta bula está principalmente dirigida a la Veracruz de Toledo, pero pronto sus beneficios se extienden a prácticamente toda la península, y esto ocasiona un verdadero auge en cuanto a la fundación de cofradías de la Veracruz, siendo una de las devociones más extendidas de toda España. Sí, que no es de la cofradía de la Veracruz de la que estamos hablando, sino que es de la cofradía del Santísimo Cristo de las Maravillas y Señor San Miguel, que es una talla que recibe la vocación de nuestro Padre Jesús Nazareno, que carga con la cruz a cuestas, y que es una talla relativamente reciente, es del año 40-41, después de la Guerra Civil, y es una imagen que, claro, viene a rescatar una devoción más antigua que introduce esta otra cofradía del Cristo de las Maravillas en esta misma ermita para 1777. La imagen no se ha conservado prácticamente nada, salvo una fotografía, donde se puede ver pues que era una imagen de muy buen hacer, sí. Era una talla muy buena, y francamente es una lástima que se perdiera, porque se puede ver tanto en las manos como en el rostro, incluso en la cruz, la perfección y el detalle que se buscó tener con esta imagen, que con los sucesos del 36 pues fue sacada de la ermita y fue incendiada en una plaza aquí que hay muy próxima, de la Plaza Via Crucis. Y bueno, esta imagen fue elaborada por José Díez para 1940 o 41 aproximadamente, pero claro, viendo la imagen original pues no terminó de encajar del todo con el gusto de la población, y siendo así que para 1956, más o menos, 57, Castillo Lastrucci, el ilustre imaginero por antonomasia del sur de España, realiza un nuevo rostro. Hasta que luego ya posteriormente, más avanzados los años, uno de sus sucesores, que también sigue esa labor de la imaginería,
pues le realiza una restauración más exhaustiva hasta la imagen que podemos apreciar hoy día. Uno de los motivos por los que se funda la Cofradía de la Veracruz es por esas indulgencias, esos beneficios que se consigue con la autodisciplina, que en este caso constaba de autoflagelarse la espalda durante las procesiones del Jueves Santo. Claro, teniendo en cuenta que los hermanos de la Veracruz se autoflagelan, la imagen más devocional que pueden tener es la de Cristo atado a la columna, que representa justo ese momento en el que Cristo es flagelado. Esta imagen es muy reciente, no es la original. De la primera imagen tenemos noticia de que existe en una visita también de la Orden de Calatrava fechada en 1595. En ella hay dos visitadores de la Orden que vienen a visitar, a hacer un pequeño inventario de la cofradía de la Veracruz y sus enseres, y en ella constatan que la cofradía tiene un ecceomo en una casa en que está metido. Claro, un ecceomo, si nos atendemos a la cronología de los sucesos de la Pasión, es el momento en el que Cristo ha sido coronado con espinas, se le pone un manto púrpura y Poncio Pilato lo presenta a la multitud diciendo ecceomo, he aquí al hombre. Entonces, claro, eso es un momento posterior a lo que se representa con esta talla. Claro. ¿Por qué le inventarían estos visitadores calatravos diciendo que es un ecceomo? Pues no sabemos el motivo exacto, aunque sí es verdad que la imagen primigenia no se conserva ninguna fotografía, pero por testimonios orales de gente que sobrevivió a la guerra y conoció la imagen y luego viajó a Burgos, descubrió que allí, atada a la columna de Diego de Siloé, que se conserva en la catedral, el original es este, pues era prácticamente idéntico. Entonces es probable que los visitadores, al verlo tan maltratado, porque al final estos cristos son de corte castellana, claro, y llegan a ser encarnados en muchos de ellos, de que tienen muchas heridas, sí, mucha sangre, posiblemente pues llegaran a confundir la advocación de la imagen. ¿Ello qué ha ocasionado? Pues que los hermanos de esta cofradía, en honor a esa confusión, nos refiramos a la imagen de nuestro Padre Jesús atada a la columna como ecceomo, hasta tal punto de que la procesión del Jueves Santo popularmente se la ha ido conociendo como la procesión del ecceomo, porque era cuando procesionaba esta imagen. Claro. Sí. Los tristes sucesos del 36, de la Guerra Civil, destruyen esta imagen, que durante mucho tiempo estuvo además en un humilladero que construyeron los hermanos de la Veracruz. Un humilladero es una edificación muy pequeñita que se suele establecer extramuros en los caminos para la gente poder dedicar rezos y poder detenerse, además de dejar limosnas para una pequeña capilla. Una pequeña capilla. Y gracias a ese humilladero, la Cofradía de la Veracruz es mencionada en las relaciones topográficas de Felipe II. Y posteriormente sabemos que la imagen en origen no estaba allí, pero por mucho tiempo sí estuvo este ecceomo allí en ese humilladero. Hasta que posteriormente, como ha explicado José Rafael anteriormente, hay un periodo de carestía muy prolongado en Puerto Llano, hasta tal punto de que los veracrucenses no pueden conservar ese humilladero. ¿Qué deciden? Ante la amenaza de ruina, pues trasladar la imagen y la depositan en la patrona, en la ermita de la Virgen de Gracia, ya que es el templo más próximo que tenía el humilladero. ¿Qué pasó con el humilladero? Pues que al final acabó arruinándose y hoy día prácticamente han desaparecido vestigios de él. Solo sabemos aproximadamente su ubicación. Se situaban, claro, originalmente. Entonces, con mucho esfuerzo, se consigue rescatar para Puerto Llano una imagen de serie de los talleres de arte sacro de Olot, que es este otro atado a la columna, al que se le añaden también dos ayones, que la cofradía popularmente se les ha llamado como Manolo y Felipe, y que todavía se conservan, aunque la actual no procesionan. Y esto es, la imagen está realizada en la ermita, pero en los años 40, 50, y vemos pues evidentemente el cambio. Aquí está la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, que estaba acristalado, el arco de ladrillo estaba tapiado, no se sabía que estaba ahí, incluso los arcos de ladrillo estaban igualmente cubiertos, no se veían. Y esta imagen pues está procesionando hasta 1996, ya que como consecuencia del paso del tiempo, también las procesiones propiamente dichas que van desgastando la imagen con el movimiento, el cambio de lugar, pues el estado está tan deteriorado que en asamblea se decide elaborar una imagen nueva, que es la que tenemos hoy día aquí. Es una imagen de un escultor, de un imaginero sevillano, Jesús Curquejo, que bueno, toda ella está hecha de una sola pieza, no tiene ni una pieza ensamblada, y es de madera de cedro, que es más resistente a los cambios de temperatura, porque la madera pues también se dilata y eso desgasta mucho a la imagen.
Y bueno, no lo vemos, pero la espalda, al estar curvada, ya representa a Jesús en el momento culmen de su flagelación, y la espalda está completamente, pues lógicamente, ensangrentada por todos los golpes recibidos. Y esta imagen pues es una imagen que procesiona el Jueves Santo con la cofradía. Y bueno, es una talla de una calidad muy buena. De hecho, muchos médicos la han llegado a ver y han dicho que anatómicamente es perfecta en cuanto a las venas y todo. Y tiene un detalle muy bien trabajado y muy bien desarrollado. Luego el retablo en el que está enmarcado es de un escultor, como ya mencionó José Rafael antes, Manuel Santos, que este es un retablo que encarga la Cofradía de la Veracruz, ya en más centrados, no sabemos la fecha exacta, pero seguramente ya a partir de los años 60, que la Cofradía empieza a experimentar ya una recuperación, porque como en la Guerra Civil había perdido todo, pues tarda mucho en volver hasta que también económicamente se recuperó la ciudad, claro. No pueden ir haciendo... Claro, volver a recuperar un poco claro, reconstruir todo. Y bueno, y en la parte de arriba del retablo, presidiéndolo, pues se encuentra el escudo de la cofradía, como un símbolo pues de pertenencia, tanto de la imagen como del retablo en sí. Desde cuando la imagen original estaba en la Virgen de Gracia, sabemos por diversas fuentes que los hermanos veracrucenses, claro, la procesión sale de la ermita de la Soledad, pero la imagen está en la Virgen de Gracia, que está a las afueras. Entonces tienen que costear su traída hasta aquí y el inicio de la procesión dentro de este templo. Y sabemos que durante el Jueves Santo pues se recolectaba dinero para poder sufragar esos gastos que representaba el traslado de la imagen de un lugar a otro. Así que ahora sí que vamos avanzando hacia el actual altar mayor. Como ha comentado también José Rafael antes, para 1637 la Cofradía de la Veracruz introduce aquí una devoción nueva para el templo, que es la imagen de Nuestra Señora de la Soledad. Esta tampoco es la primigenia, ya que también se destruyó en la Guerra Civil, y no tenemos tampoco fotografías ni muchos detalles sobre cómo podía ser esa imagen. Pero esta es la que tenemos en la actualidad, que la cofradía en ese ejercicio de reconstrucción puede costearse la adquisición de una tabla de la columna, pero no puede recuperar la imagen de la Soledad. Claro. De todas formas, como la imagen de la Soledad hemos visto que a lo largo del tiempo va cogiendo mucha devoción, hay una familia pudiente de Puerto Llano, conocidas popularmente como las hermanas Trillo, que eran una pareja de hermanas, pues ellas son las que costean la traída de una imagen de María Dolorosa a la que dedicar esta vocación de Nuestra Señora de la Soledad. Esta imagen se adquiere en los talleres de Caderot, que se encontraban muy próximos a la Plaza Mayor de Madrid, en la calle Tejedores 11, si no recuerdo mal, y es una imagen de pino de Flandes, que así ha sido catalogada por Jesús Curquejo, que se llevó ambas imágenes para restaurarlas. Y es una imagen, es una talla de vestir, como podemos ver actualmente tiene un manto azul, pero para Semana Santa, que es cuando procesiona, se la viste de negro, porque es el color pues propio de lo que representa, de que Cristo su hijo ha sido crucificado y ya ha sido enterrado, y ella pues se encuentra sola, de ahí su advocación. ¿Qué sucede? Que la cofradía históricamente ha estado muy ligada con esta imagen de la Soledad, pero la imagen no era suya, ya que la adquiere esta familia particular. De hecho, nuestra cofradía tiene una peculiaridad, y es que según la procesión, los capillos van cambiando de color. Procesiona el Domingo de Ramos con la imagen que también tiene de nuestro Padre Jesús atado entrando en Jerusalén, que aquí coloquialmente es conocido como el borriquillo. El Jueves Santo procesiona con nuestro Padre Jesús atado a la columna con un capillo granate, y el Viernes Santo y Sábado Santo procesiona con la Soledad con un capillo de color negro, por ese juego del blanco como pureza, el granate, símbolo de esa sangre que se está derramando, y el negro ya de luto. Van pasando los años y la imagen, claro, va pasando la titularidad, o la propiedad, mejor dicho, a los sucesores de las hermanas que la compraron. Así hasta finales de la década de los 80, principios de los 90, que las hermanas Rodrigo de Úbeda son las herederas de estas primeras hermanas que compraron la imagen y son las propietarias de la Soledad, que ya pues por cansancio, alegando ya a su avanzada edad, pues deciden donarla a la cofradía. Y desde entonces, pues José Rafael, que en ese momento tenía menos canas, pues consiguió, junto a Jesús Fernando Palomo Lozano también, y otras personas que también actuaron e intervinieron,
que estas hermanas donasen la imagen de la Soledad junto a todas las ropas y trajes que tenía a la Cofradía de la Veracruz, incluido también el retablo, por supuesto. Y desde esa fecha, desde los 90, la Cofradía de la Veracruz recupera en propiedad, por así decirlo, esta imagen de Nuestra Señora de la Soledad. Y luego el retablo que la enmarca, ese enmarco tan bonito, tan precioso para la ermita, no conocemos la fecha exacta, pero sí sabemos que fue costeado por la misma familia que trajo la imagen de la Soledad, y fue obra también de Manuel Santos, el mismo que hizo el retablo del Ecce-Homo y tantos otros retablos. Y bueno, la decoración es muy rica en detalles. Sobre todo lo que más destacan son los elementos propios de la Pasión, como el gallo, por ejemplo, de cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, los clavos, las lanzas, la columna, la corona de espinas, la palma, la bolsa de monedas con la que Judas traicionó a Jesús. Y bueno, nos perderíamos en todos los detalles que tiene. Sí es verdad que no todo el retablo es original. Si nos fijamos, hay un cambio cromático en la madera, sí, que es un poco más clara y oscura. La parte superior es el retablo original, pero la parte inferior es un añadido que se ha hecho en las obras que ha sufrido la ermita recientemente. Porque hasta ese momento se decidió, por diferentes motivos, cortar el retablo y dejarle hasta esa altura una pared de ladrillo, para que fuera guardada consonancia con los arcos. Entonces, recientemente se ha decidido recuperar la estética del retablo desde el suelo hasta el artesonado y bueno, no es exactamente como estaba en origen, pero ayuda a hacer también una idea de cómo podía ser. Sí, da más sensación de conjunto. Claro, y da también ese aspecto un poco más monumental y también un poco también elogiando esos arcos del triunfo romano que se buscaba con este neoclasicismo. Y bueno, eso es un poco todo lo que atañe a Nuestra Señora de la Soledad, aunque podríamos estar hablando también mucho más tiempo, de muchos más detalles, pero guardando también relación con los reos que se refugiaban en la ermita. Hay uno de ellos en concreto, Francisco de Mora Villajos, que huyendo de la justicia, esto es en 1734, se refugia en la ermita, y aquí este personaje no estorba tanto como la pareja que hemos dicho antes, sino que este sí colabora, contribuye. Y por decreto de Carlos III, pues se limita el tiempo en el que alguien pueda acogerse a sagrado para evitar estos excesos. Y sí sabemos que gracias a este personaje podemos hacernos una idea de la importante devoción que ha tenido Nuestra Señora de la Soledad en Puerto Llano, porque estamos hablando del siglo XVIII y este personaje es destacable porque tenía un tatuaje en el brazo de Nuestra Señora de la Soledad. Bueno, pues muchas gracias por este día también. Igualmente, pues eso, daros las gracias, y que me ha resultado muy interesante. Espero que al público también le abra la mente, le abra los ojos a todo el patrimonio que podemos encontrar en Castilla-La Mancha, en Ciudad Real y en concreto en Puerto Llano. Las gracias a vosotros por venir, por molestaros y por hacer un programa pues tan interesante para conocer precisamente lo que reza el título del programa, ¿no? Nuestra historia, nuestra cultura y nuestras tradiciones. Así que, porque así damos pie a que la gente pueda descubrir, conocer y luego preservar para las generaciones futuras. Así que pues, muchas gracias. A vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Este viaje a Puerto Llano me ha resultado muy gratificante. He conocido la manera en la que se germinó la Hermandad de la Veracruz, la hermandad más antigua de la Semana Santa de Puerto Llano. Además, he descubierto una pequeña pero importante parroquia que tras varios siglos continúa en su emplazamiento original, con las diversas alteraciones que el paso del tiempo le han permitido realizar. Sus imágenes del Jesús Nazareno, el vulgo Ecce-Homo y la imagen de Nuestra Señora de la Soledad son las que cada año procesionan las calles de Puerto Llano. Las diversas anécdotas me han resultado muy educativas y sé que a partir de ahora este libro de las curiosidades aumentará.